Amigas y amigos, como dijimos al terminar la sesión anterior, hoy querría seguir en la reflexión que provoca ese pensador existencialista radical que es Émile Cioran, pero centrándome en su obra específica, escrita el año 1937, todavía en Rumanía, ¿no?, que titula De lágrimas y de santos. Ya en el inicio mismo del libro comienza conectando esos dos términos, las lágrimas y los santos. Dice así, iniciando: no es el conocimiento lo que nos acerca a los santos, sino el despertar de las lágrimas que duermen en lo más profundo de nosotros mismos. Entonces únicamente a través de ellas tenemos acceso al conocimiento y comprendemos cómo se puede llegar a ser santo después de haber sido hombre. Hombre en el sentido de el Adán, Adamá, la debilidad del barro, el humano. Somos débiles, ¿no? Desde nuestra debilidad, simbolizada por las lágrimas, es como surge lo santo, la apertura a lo santo, dice él, ¿no?, con cierta envidia de esa posibilidad que él busca, ¿no? Porque por otro lado, en este mundo nuestro, moderno, donde Dios ha muerto, esas lágrimas reflejan que estamos enfermos de la nostalgia de lo divino, del Dios muerto. Suscita nostalgia. Como expresa el mismo, Dios es una enfermedad de la que imaginamos estar curados porque nadie se muere de ella hoy en día. De esa manera, la proclamada muerte de Dios, propia de la modernidad, camufla un virus incurable, ¿ya?, del que pretendemos estar inmunes, ¿no? Pero está ahí como virus incurable. Es algo análogo a lo que diría el clásico Buda, ¿no?, cuando dice que existir es sufrir, primera noble verdad del budismo, ¿no? Asimismo, cierta tradición cristiana decía aquella expresión de que estamos en un valle de lágrimas. Pero esas lágrimas en el cristianismo se identifican como Dios camuflado en un crucificado, en lo más profundo de las lágrimas, como es el crucificado, maldito de Dios, el que cuelga del madero, que diría el judeocristianismo, ¿no? Y es ahí, en ese crucificado, donde está camuflado ese Dios y su nombre sagrado, como dice el Evangelio de Juan, el capítulo 8, ¿no? Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre crucificado, conocerán que yo soy el nombre divino. Es el nombre que se identifica con las lágrimas y que lleva a Cioran a preguntarse también, dice: ¿lograré algún día no nombrar más que a Dios? Los hombres, ni siquiera los santos, tienen nombre, dice, no lo tienen. Solo Dios lo posee. Pero ¿qué sabemos nosotros de él, sino que es una desesperación que comienza donde acaban todas las demás desesperaciones? Dios en el límite de la desesperación, quizá aludiendo, sin decirlo, aquella palabra que pone Marcos en boca del crucificado Jesús, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Desesperado, y pegando un gran grito, expiró, ya en el colmo de la desesperación. El ateísmo místico de Cioran lo lleva a ser escéptico respecto a las religiones como conocimiento. Como dice él, pues mientras más se alejan los hombres de Dios, más avanzan en el conocimiento de las religiones. ¿Pueden las religiones como conocimiento apartar de lo que es Dios, la realidad a la que apuntan, ¿no? Sin embargo, Cioran experimenta la nostalgia de lo divino
en medio de la soledad de la existencia que se agudiza en la secularización propia de la modernidad, ¿no? Entonces dirá, hubo una época en que los hombres podían dirigirse en cualquier momento a un Dios acogedor que encerraba en su nada los suspiros humanos, sus lágrimas, ¿no? Hoy, en cambio, nos hallamos desconsolados por no tener a quien confesar nuestros tormentos, dice. Por eso la historia se divide, dice, entre un antaño en que los hombres se sentían atraídos por el vacío vibrante de la divinidad y un hoy en el que la nimiedad del mundo carece de aliento divino. Para Cioran, esos hombres atraídos por el vacío vibrante de la divinidad que él identifica con los místicos, entonces identifica ese éxtasis propio de la mística como la experiencia de santidad y se da siempre en las lágrimas, dice. Lágrimas que tienen la doble característica del gozo, el llorar de íntimo gozo, llorar, las lágrimas como sentimiento de gozo, y a la vez lágrimas de sufrimiento por la angustia del vacío propio, ¿ya? Y de forma profunda dirá el mismo Cioran, en el juicio final solo se pesarán las lágrimas, puesto que el criterio del valor de la libertad humana, eso que expresa el juicio final, que es lo que habrá valido en lo que haya decidido libremente el ser humano, serán las lágrimas lo determinante, aludiendo obviamente a la misericordia, aquel criterio que da Mateo 25, ¿no? Lo que hicieron a uno de los últimos, a mí me lo hicieron. Andaba desnudo y me vestiste, estaba en la cárcel y no te corriste, tenía hambre y me diste de comer, tenía sed y me diste de beber. Ese tema, o sea, el juicio final, las lágrimas identificadas con el criterio de la misericordia, ¿ya? Cioran así, en una entrevista que le hicieron en el año 95, poco tiempo, muy poco, el mismo año en que murió, el 95, en esa entrevista explicaba esto respecto al origen de su obra, de lo que había elaborado. Dice, durante un periodo de tensión interior, tuve en varias ocasiones la experiencia del éxtasis. En todo caso, viví intensamente instantes en los que uno es conocido fuera de las apariencias, es conducido fuera de las apariencias. Un estremecimiento repentino te acomete sin ninguna predisposición. Esto me recuerda un texto que tiene Heidegger al elaborar el concepto de angustia existencial en la obra que es Metafísica. Dirá Heidegger, la angustia radical puede emerger en la existencia en cualquier momento. No necesita que un suceso insólito la despierte. A la profundidad con que domina corresponde la nimiedad de su posible provocación. Está siempre al acecho y, sin embargo, solo raras veces cae sobre nosotros para arrebatarnos y dejarnos suspensos. Este estar sosteniéndose la existencia en la nada, apoyada en la recóndita angustia, es un sobrepasar el ente en total. Es la trascendencia. Ya la angustia existencial como el sentimiento que refleja la trascendencia. Algo similar alude aquí este texto de la entrevista de Cioran. Y sigue, el ser se ve de pronto inmerso en una plenitud extraordinaria, o más bien en un vacío triunfal, lo llama. Fue esta una experiencia capital, la revelación directa de la inanidad de todo. Estas pocas revelaciones me abrieron al convencimiento de la felicidad suprema de la que hablan los místicos.
Fuera de esa felicidad, continúa, a la que no somos sino excepcional y brevemente convidados, como la angustia de Heidegger, ¿no? Nada tiene una verdadera existencia. Vivimos en el reino de las sombras. ¿Ya? Cioran, aunque él no quiere ser llamado ni pensador ni filósofo, ¿ya?, constituye, sin embargo, un fuerte antídoto contra la superficialidad cultural, que llama él la nimiedad que nos rodea y que incluso nos penetra también, ¿no? Por eso es también un antídoto, el pensamiento de Cioran, contra toda teología desprovista de autenticidad en la experiencia que la suscita, que es la experiencia de un tú, que trasciende toda fórmula religiosa, ¿no? La experiencia de un tú que supera el teísmo. No es la idea de Dios lo que importa, sino la experiencia acogedora de un tú. Y Cioran lo identifica de esa forma con la experiencia mística misma. Dice, la humanidad prescinde de Dios desde que le despojó a Dios de sus atributos como persona, dice. Queriendo ampliar el ámbito de influencia del Todopoderoso en un teísmo abstracto, ¿no?, le ha sustraído, a pesar de sí misma, de nuestra visión inmediata. ¿Hacia quién volvernos si ha dejado de ser una persona que pueda comprendernos y respondernos? Ese Dios teísta, ¿no?, deja de ser alguien que pueda comprendernos y respondernos. Habiendo aumentado de extensión, la extensión religiosa, Dios está en todas partes y en ninguna. Hoy es como máximo un ausente universal. Es quizá ahí la relación que tuvo Cioran como amigo con Mircea Eliade, un especialista en fenomenología de la religión y en historia de las religiones. Quizá esa acumulación de conocimientos religiosos es lo que lleva a Cioran también a tomar una cierta distancia de esa perspectiva propia de Mircea Eliade y a tener la nostalgia de un tú acogedor, que él no encuentra, no se abre a ello, pero ve que ahí está el núcleo de la experiencia mística, el contacto con un tú acogedor, ¿ya? En esa misma línea es importante e interesante ver que un gran teólogo, quizá uno de los más grandes teólogos del siglo XX, Karl Rahner, también expresaba en su curso fundamental sobre la fe, la obra del año 76 hasta el 79, ¿no?, dice ahí Karl Rahner, el hombre espiritual del futuro o será un místico, es decir, una persona que ha experimentado algo, o mejor, alguien, o no será más. Místico es el que ha experimentado alguien, o no será más si no es eso, ¿no? No es la religión el futuro de la fe, es la mística, o sea, el descubrimiento experiencial de un tú acogedor, que nos trasciende y nos permite superar la nimiedad de nuestra inmanencia, ¿ya? Y sigue Karl Rahner, para tener el valor de una relación inmediata con Dios y también para tener el valor de aceptar esa manifestación silenciosa de Dios como el verdadero misterio de la propia existencia, se necesita evidentemente algo más que una toma de posición racional ante el problema teórico de Dios, y algo más que una aceptación puramente doctrinal de la doctrina cristiana. Por eso me pareció sugerente conectar con este pensador sufriente, con lágrimas, como es Émile Cioran, porque no podía encontrar al Dios vivo en los profundos vacíos de su existencia y del mundo que le tocó vivir. Émile Cioran es una especie de ateo místico que lucha por desapegarse del mundo sin caer por ello
en la trampa meramente banal de la idea de Dios. Y así comparte las lágrimas de los santos, como dice el título mismo de su obra que comentamos, y que suspiran por un Dios vivo presente en su misma negación. Querría terminar como lo expresaba también un clásico cristiano, como es Tomás de Aquino, en su obra inicial, cuando comentaba a su profesor, no había volado todavía autónomamente en la Suma Teológica. Dice así, en el comentario a las sentencias de Pedro Lombardo: cuando subimos hacia Dios por la vía de la negación, negamos en primer lugar que en Él se den las representaciones corporales, después incluso las representaciones intelectuales, tal como se encuentran en la realidad creada. No nos queda entonces más que la afirmación de que Dios existe, y aún esa misma afirmación no está del todo falta de confusión. En efecto, incluso el hecho de existir, tal como lo experimentamos en la realidad creada, tenemos que negarlo en Dios. El espíritu se encuentra pues en una especie de oscuridad y de ignorancia, y es precisamente con esta ignorancia propia de un ser que está en camino como estamos más unidos a Dios. Tomás de Aquino. Los extremos se tocan. Un teólogo profundo como Tomás de Aquino, clásico, con un ateo místico, desesperado de una existencia por su falta, por su vacío. Pero quizá ese vacío, esa negación de lo absoluto, es una experiencia de ese mismo absoluto. Esa paradoja. Dios es nada, pero la nada en plenitud. ¿Ya? Bien, dejemos aquí a ese pensador Cioran, ¿ya?, que quizá puede servirnos para tomar más en serio el llamado del vacío de la existencia hacia su plenitud, esa paradoja. Seguiremos el próximo sábado. Que estén bien.